Urano, al entrar en Géminis, está pidiendo comunicación, intercambio. Es como si despertara la comunicación. Y con nuestro querido Javier Aragón venimos atendiendo ese llamado ya con nuestra tercera sesión de Urano, ¿no? Porque hicimos generalidades, Urano generalidades en Géminis, Urano por casas, ¿sí? Y la semana pasada hicimos Urano, la primera parte por planetas. Ahí tratamos a la Luna, a Venus y a Mercurio. Es decir, si Urano llega a tocar a esos planetas natales. Mejor dicho, si tienes a la Luna, a Venus y a Mercurio en Géminis, en Sagitario, en Virgo o en Piscis, pues ese programa pasado es el tuyo. Ahora vamos con los arquetipos masculinos. Vamos a ver si alcanzamos hasta donde alcanzamos hoy. Pero la idea es trabajar con el Sol, los aspectos a Urano, Sol natal, a Marte natal y a Júpiter natal. Esos tres planetas representantes, los tres de signos de fuego, el Sol a Leo, Marte a Aries y Júpiter a Sagitario, son como los tres soles del zodiaco, son como las tres energías masculinas, que al ser tocado por otra energía masculina como es Urano, es unas conjunciones o aspectos interesantes de despertar al qué quiero y cómo lo logro. La energía yang. No hablamos de energía masculina, sino energía yang. Esto no representa a los hombres solamente. Todos, hombres o mujeres, tenemos energía masculina en nuestro interior. Pues querido Javier, gracias por estas madrugadas de domingo. Qué gusto que estés aquí acompañándonos para este tema tan interesante. De ninguna manera, Juan. Para mí el gusto es mío. Para mí es el gusto levantarnos todos los domingos a traer siempre astrología viva, algo de lo que es la astrología aplicándola a la cotidianidad con estos tiempos y a ver cómo nos va, cómo sale con tanta energía hoy 20 de julio, a ver cómo estamos conectados con esa energía masculina y dejar que fluya, sobre todo con un mensaje. Yo creo que a veces una palabra, y siempre lo hemos dicho, una palabra logra romper esquemas, logra dejarnos pensando, logra como dejando algo, que a veces de eso se trata, que simplemente una palabra haga clic y con ese clic ya vamos a descubriendo el resto de lo que es el mensaje en sí para cada uno de nosotros, no tanto como utilizando la astrología como una excusa para poder llegar a ese mensaje implícito. Yo creo que ahí está parte del trabajo que es lo que queremos hacer también. Ay, qué bonita introducción. Astrología viva. Ahí pusiste ese adjetivo tan hermoso. Y por otro lado, la palabra. La palabra permite desenmascarar, permite identificar, permite conocer, reconocer. Y las palabras a nivel de lo inefable, de todo el mundo que llevamos dentro, de esa carga emocional, de lo que traemos, la palabra nos ayuda a generar un hilo de Ariadna para desenmarañar, para encontrar en ese laberinto y encontrar un sentido, soluciones, una narrativa. Y para eso la astrología es bellísima. Es como tú bien lo mencionas, la mejor excusa para hablar de las funciones humanas y para encontrar las palabras adecuadas que nos den ese hilo para salir del laberinto. Bellísimo. Bueno, Javier Aragón, hablemos del sol. Hablemos del sol. Para ti, ¿qué representa el sol y cómo ves cuando llega Urano a tocar al sol? Bien sea en una conjunción, si eres Géminis, bien sea en una cuadratura, si eres Virgo o Piscis, o bien sea en una oposición, si eres un Sagitario. Bueno. El sol es muy protagónico en la vida de nosotros. El sol conecta incluso con algunas partes que ni nosotros alcanzamos de tanto brillo a lograr ver de nosotros mismos. La energía solar es tan de casa 5, es tan de Leo y tiene esa capacidad de infiltrarse en lo que es su propósito, que es brillar por sí solo, tener esa capacidad luminosa de ser, porque cuando hablamos del sol hablamos de esa autenticidad y de lo genuino del ser. Y mira lo bello que nos muestra la energía solar, Juan, que es a través de con cuerpo o sin cuerpo, es. Entonces, tomándolo desde ese punto tan espiritual, tan limpio, tan cristalino, como es distintos nombres que utilizamos, el alma, el espíritu, la esencia, tu esencia, esa esencia que te caracteriza,
que va desplegando todo eso y va pragmatizando todo lo que la misma energía solar puede llegar a manifestar en este planeta. Es decir, es un punto tan íntimo, tan conexión divina con la esencia, con lo más puro de nosotros, llámese espíritu o alma, que cuando semejante planeta hace contacto con esto, pues eso es abrir y sacar muchas cosas que ni nosotros sabíamos que son parte de nuestro propósito álmico, porque no es algo egoico, no es algo tan carne que lo tengo aquí listo y digo es esto y estoy estudiando esta carrera y voy en este semestre, no es planificado, sino de por sí la energía solar es muy auténtica, mucho más allá, muchísimo más allá de cómo o cuáles son las características de mi cuerpo físico, de mi ego, de mi profesión, de si tengo hijos o no, de qué nacionalidad tengo, sino que la energía solar es mucho más profunda y llega Urano a sacar y a mover todos estos hilos que al primero que sorprende es al mismo nativo. Entonces ese Urano al primero el primero en verse sorprendido, si tienes a Urano transitando ahí, el primero que va a decir, esto soy yo, esto está en mí, esto hace parte de mí, porque es el primero que te vas a enterar, antes de que lo vea otro afuera. Es con el primero que va a sentir ese corrientazo, llamémoslo así, y es despertar justamente desde una línea muy profunda hacia afuera. Traigámoslo un poquitico más a plome, aplomemos un poquitico más la idea. Es quizás darle a mi vida un vuelco de 180 grados. Si está tocando Urano el Sol, es quizás darle ese vuelco. ¿Y cómo lo van a ver los demás? ¿Qué te pasa? Pero tú no eres eso, tú eres una maestra, llevas 20 años, te vas a graduar, pero tú ya eres profesional. ¿Ahora qué te dio? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Pero cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿A quiénes estás escuchando? ¿O dónde está yendo? ¿Dónde está estudiando? ¿Qué le están metiendo en la cabeza? Por Dios, mujer, hombre, ubícate, porque para los demás el hecho de que Urano esté tocando tu sol es empezar a fragmentarse de adentro hacia afuera en ese proceso evolutivo único, individual, donde los resultados no se van a ver ahorita en los primeros años, los resultados se van a ver después, con el tiempo, después de que se fragmente, después de que se manifieste mucho más allá, después de que tú mismo aprendas a reconocerte dentro de la nueva evolución. Es un proceso muy espiritual, yo creo que es uno de los procesos más abiertos, más espirituales, pero también muy difícil de comprender como todas las energías uranianas y muchísimo más difícil de explicarle a otro que es que Urano está en mi sol. O sea, muchísimo, encontrar la forma de decirle a la otra persona, no, es que espérate que mi plan es el siguiente. No, ni yo lo sé. Ni yo sé, o sea, me queda claro que estoy cambiando de carrera, me queda claro que estoy tomando esto, me queda claro que la relación está perfecta, pero quiero estar solo, quiero estar sola, esto está perfecto, pero quiero moverme desde adentro. Tengo esa sensación de, ni yo mismo lo entiendo, no me preguntes porque no sé, no sé qué está pasando. Se vuelve complejo, entonces desde ahí es donde puede llegar a generar cierta frustración, pero pasa y obviamente la promesa uraniana, como ya lo hemos dicho, la promesa de Urano siempre va a ser que después del caos, pues no hay otra cosa más que llegar el orden, que encontrar ese orden de volverse a formar. Preciosa explicación. Me encanta, Javier. Em, yo quisiera aportarle a lo que ya has dicho algo que nos sucede a los estudiantes de astrología con respecto al Sol. Resulta que es la posición que sabemos antes de estudiar astrología. Mucho antes, ¿sí? Porque entonces tú dices, ay, yo soy de septiembre, entonces, ay, tú eres Virgo. Entonces vas a al periódico, a la revista y, ay, Virgo, esta semana vas a tener tal cosa, ¿sí? Entonces tú empiezas a estudiar astrología y te das cuenta que existe la luna, que hay planetas, que hay ascendente y te olvidas del Sol. No, entonces ya empiezas a hablar es del ascendente y de Saturno y de Urano y de Plutón, ¿sí? Y te olvidaste del Sol. Y el Sol, eso es gravísimo, ¿sí? Porque démonos cuenta que el sistema solar, su centro es el Sol. El Sol tiene un tamaño monumental. Acá me refiero a que es monumental, que cabe todos los planetas del sistema solar e incluso el espacio que hay entre los planetas del sistema solar caben dentro de la masa del Sol, ¿sí? O sea, que acá desde la Tierra lo vemos del tamaño de la Luna, sí, porque estamos a 8 minutos luz. Es decir, se genera
luz en el sol y a los 8 minutos llega a la Tierra. Estamos lejísimos, ¿sí? Entonces eso hace que lo veamos en un tamaño pequeño, ¿sí? Pues más o menos pequeño, es el tamaño de la Luna, ¿sí? Pero el Sol es, al ser nuestro centro, deberíamos como estudiantes de astrología volverle a dar la importancia que se merece, ¿sí? Es decir, es como si le diéramos más importancia al ascendente. Yo digo, al ascendente, no, al medio cielo, no, al no sé qué. Yo digo, pero el sol, o sea, el sol es el centro, es gigante, ¿sí? Por un lado es gigante, por otro lado es la única estrella, es el único productor de luz. Los demás planetas reflejan la luz del Sol. Es decir, lo que vemos de Marte es un espejo según lo que es Marte y lo vemos rojo. Lo que vemos de Venus con la estrella del amanecer o el atardecer, pero es un espejo de la luz del Sol. La Luna es un espejo de la luz del Sol. Es decir, todo referencia al Sol. No hay nada, ningún cuerpo celeste que no referencia al Sol. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, que Urano toque el Sol, toca el centro. ¿Qué es el centro? Fíjate, el símbolo del Sol es precioso, un círculo que es el infinito, que es todo el infinito que me rodea consciente e inconsciente, versus un punto en el centro, que dice cómo voy a expresar con individualidad ese infinito que me rodea, cómo voy a expresar las costumbres familiares, los mandatos familiares, mi cultura, mi entorno, todo lo que está alrededor. Yo tengo una posición frente a eso, ¿sí? Pero a veces, en lugar de ser un círculo con un punto en el centro, es una dona, un círculo con un vacío en el centro, porque no, yo no soy capaz de tener un criterio ni una posición frente a la religión de papá y mamá, o frente a la cultura que habito, o lo que sea, simplemente soy es solo entorno y reflejo solo entorno. Entonces no hay sol prendido. En lugar de existir un sol, hay un hoyo negro. Hay otra cosa muy distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué es volver al sol? Urano, cuando toca un planeta, lo despierta, le cae un rayo, un relámpago y dice, caramba, tengo sol, o sea, tengo punto centro. Vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a tus criterios. ¿Tú qué piensas de todo lo que te pasa? ¿Qué piensas de tu familia, de tus amores, de tus hijos? ¿Cuál es tu criterio frente a eso? ¿O tendrás criterio o eres una dona? Está vacío el centro. Y si eres una dona, entonces simplemente haces por hacer como te empuja el medio y, y la cultura y todo alrededor. No hay nadie, no hay centro. Entonces llega Urano y dice, ¿crees que no tienes centro? Olvídate, una estrella como es el Sol no pasa desapercibida. Entonces, Urano llega y te echa un baldado de agua fría, te muestra que tienes centro, que tienes criterio, que tienes una posición que por el solo hecho de nacer tienes derecho a expresar un punto de vista y la vida no vuelve a ser igual. O sea, después de que se te enciende el sol, tú no puedes decir, uy, ya entendí tantas cosas en mi vida, pero no, yo voy a seguir acá porque por mis hijos, por mi familia, por el entorno, por la economía. ¿Cómo no? O sea, si ya te diste cuenta de algo, eso te empieza a hervir, ¿sí? El sol se enciende, ¿sí? Ahora, pensemos a nivel físico cómo se enciende el sol. Hay tanta masa, tanta, tan grande y todo tan concentrado que los átomos unos a otros llegan a, a un punto de fusión y al fusionarse se encienden y encienden luz, vida, capacidades importantísimas que cuando lo miramos a nivel psicológico pasa exactamente eso. Cuando entramos en presión con las circunstancias, con las dificultades, con los retos, con aquellas cosas que queremos evadir, porque es que no queremos nada de presión en nuestra vida, yo solo quiero tranquilidad. Sí. Entonces, con toda esa presión, ¿qué sucede? Se enciende tu virtud, tu talento, tu fuerza, tu luz, tu criterio, tu pensamiento crítico y tomas dirección y tomas personalidad y empiezas a definirte. Esto soy yo, el centro, el punto. ¿Sí? Urano pasando por allí, hay un revolcón, hay una necesidad de ver, de verme, lo que hace Urano es que lo que toca le muestra la otra cara de la moneda.
le da vuelta a la arepa, la vuelta a la tortilla. Y al darle la vuelta a la tortilla, veo cosas que siempre me han acompañado y que nunca le había puesto atención, que nunca la había iluminado con la conciencia. Y cuando me doy cuenta de eso, tengo que actuar en pro de ello. De lo contrario, me enfermo, me deprimo, me ausento. No hacerle caso cuando ya hay un llamado del corazón y del centro es como vivir vacío, vivir sin sentido, vivir sin luz, vivir por vivir, vivir como zombie, hacer simplemente por hacer, simplemente conservar los hábitos que han hecho familias, generaciones atrás y muertos en vida. El despertar del sol es precioso. Si tú estás embebido en una situación así, con Urano de por medio, escucha el llamado. Es el llamado heroico, el llamado al despertar el héroe. No te hagas el loco con eso, porque de lo contrario, ¿qué pasa cuando nos hacemos los locos con Urano? Pues la situación llega desde afuera. Proyectamos a Urano. Entonces, ay, y me echaron del trabajo. Y uno dice, pero ¿cuántas veces no querías salirte de ese trabajo? Ay, y mi esposo me di cuenta que me pusieron los cuernos. Pero ¿cuántas veces no decías que estabas aburridísimo en ese matrimonio y ahorita te están dando la papaya? Bueno, papaya no lo entienden sino acá en Colombia. Te están dando la oportunidad de poder decir se terminó, ¿sí? Cuando Urano se proyecta en el exterior, llega, digamos, como si fuéramos víctimas de lo que se rompe desde afuera. Y pregúntate si estás en medio de Sol Urano, ¿cuántas veces habías deseado eso? Que se está rompiendo, que se está fracturando y que no eras capaz de dar ese paso. Y que ahora que se pone en evidencia, más bien entrégate al proceso porque ese evento que se está fracturando te está abriendo la posibilidad hacia una creatividad y a despertar tu sol, a despertar tu verdadera esencia. Es como ir en pro de llenar también ese vacío, ¿no? Entonces, si ya te das cuenta y una vez que eres consciente de, como decías tú, de la dona, entonces Urano empieza a movilizar toda esa energía para que vayas tras, o sea, para que se mueva atrás. Y esto no, esto siempre va a ser, fíjate que Urano tocando el Sol, aunque estemos bien, que a veces esto no, pero fíjate que yo estoy bien. Yo tengo mi vida bien acá y soy feliz en esto y soy acá. Y sí, no necesariamente Urano llega a tocar el sol cuando la persona no sabe dónde está o no, o porque esté mal la cosa. No, todo puede estar funcionando muy bien. Que de hecho ahí es donde más incluso se puede percibir y cuando más la persona dice, no, todo está bien, es cuando uno más siente que la electricidad va a ser fulminante, porque eso quiere decir que no ve fisuras. Y al no ver fisuras, por lo general la sensación de que todo está perfecto, porque ese es el afán también, ¿no, Juan? No, todo está perfecto, todo está perfecto, no puede estar perfecto. Y si lo estoy viendo así es porque no estoy viendo las fisuras o me duele ver muchas veces la realidad. Entonces prefiero decirlo de esa manera. Y cuando ya entra Urano, sí, sí, no, sí, 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 sí lo vi, sí me acuerdo, sí, sí pasaba. Entonces es un momento maravilloso para, eso sí que es un despertar y un empezar de nuevo, un borrón y empezar de nuevo en construcción, siempre comprendiéndolo desde la construcción, que el verdadero propósito de Urano es eso, ¿no? Muy evolutivo. Uno de los temas de trabajar con la energía uraniana es entendamos a nivel del descubrimiento humano cómo se desarrolla la historia de Urano, el planeta en el sistema solar. Se descubre a finales de 1781 y se descubre con un telescopio, con tecnología. El hecho de que ese símbolo se haya descubierto no con ojo desnudo, sino con un elemento adicional, como es un telescopio, quiere decir precisamente que cuando Urano se pone en acción en nuestra carta natal y se pone en acción con cualquier aspecto que haga el Sol, eh, es algo así como algo que no veíamos y que gracias a la cultura, la tecnología, los avances, la previsión humana, eh, entra en contacto conmigo y descubro un potencial. ¿A qué voy con esto? A que si tú eres un Géminis, Sagitario, Virgo o Piscis y te niegas a los avances tecnológicos,
los avances de la medicina, a los avances psicológicos, de las nuevas teorías, y te enranchas solamente en que lo que sabes y tu pasado es lo único que sirve, pues Urano va a ser peor de las suyas contigo. Sí, porque este es un momento para asociarnos, hacernos amigos de las herramientas tecnológicas que nos distinguen como seres humanos. La diferencia entre cualquier mamífero y nosotros es que nosotros utilizamos herramientas e imaginamos qué hacer y cómo solucionar algo a través de herramientas y tecnología. Entonces, cuando Urano llega allí, como es el símbolo del previsor de la evolución humana, si llega a tocar el sol, quiere decir, incluye dentro de tu identidad la tecnología. Y la tecnología no solamente me refiero a computadores, inteligencia artificial y todo eso, sino incluye las nuevas teorías. Por ejemplo, si eres un estudioso de la psique y te quedaste solamente con lo freudiano por allá en el 1800, 1900, sí, sí, Esa hombre, época. ¿dónde está la psicología positiva? ¿Dónde están otras cosas que han ido evolucionando? Sí, sí. Tocaste callos ahí, porque eso cuesta, cuesta mucho al psicólogo tradicional, hacer eso. Lo sé, lo sé. Y precisamente el ánimo con Urano es provocar, provocar para que haya con el Sol un criterio propio de las cosas, y no simplemente ser una dona en donde simplemente vamos a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Sí, Esto es así, aquí un caso más, llene la planilla, haga el dibujo y guarde. Cuando me exactamente. pidan esa carpeta, ahí está. Y ahora, y si nos vamos en nuestra profesión astrológica, querido Javier, pues lo mismo, ¿no? Es decir, eh, yo con la nueva evolución no me refiero a volver a crear todo un sistema. O sea, ya está creado el sistema. Yo lo que me refiero es cómo aplico nuevas tecnologías, nuevas visiones, nuevos avances a un sistema ya creado. No, no es que vamos a crear la astrología ahora porque tengo un aspecto solo Urano, entonces vamos a inventarnos otros planetas y vamos a inventarnos otros cálculos y otros. No, no, o sea, la idea es integrar nuevos conocimientos del avance humano. Esto es lo que hace Urano. Está diciendo, vamos, porque Urano es una figura previsora. Urano es Prometeo que se roba el fuego de los dioses y nos da la posibilidad de abrir más conciencia de futuro. Y eso con el Sol es, bueno, con el Sol, con Marte y con Júpiter, pues lo que pasa es que es un iniciador hacia la voluntad del ser humano, del hombre o de la mujer, del ser humano. ¿Sí? Es como si Prometeo trajera una gran cantidad de fuego y te dijera, ¿y qué vas a hacer con ese fuego? Es muy distinto como energía yin que soy receptor. Aquí se trata es que yo soy emisor con Sol, Marte y Júpiter. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy qué voy a generar? Eh, y además, ¿qué voy a abrir? ¿Qué voy a romper? ¿Qué voy a dejar atrás? O sea, la energía masculina es una energía fálica, generadora, penetradora, que busca eh, renovar un espacio con mi accionar. Entonces, si estoy con el sol, no se trata de, ay, deje así, mire a ver cómo se soluciona eso. No, ¿cómo voy a solucionar el proceso? ¿Qué voy a poner de mi parte? Y Juan, y que también con el sol no siempre tiene que venir afuera, ¿no? Como lo has mencionado, como para complementar, también con el sol, como que Urano va filtrando y va diciendo, bueno, aquí hay un cemento de creencias, vamos a tronar aquí, porque si tronamos aquí, efecto carambola, rompemos acá, se logran quitar 4 o 7 problemas o supuestos problemas que ve el nativo. Entonces no siempre Urano tiene que ser afuera todo el tiempo como que a ver dónde afuera, sino con el Sol puede ser tocar algo, fija unas creencias, un tema muy interno y eso es Urano también. No siempre tiene que ser el remolino y el revolcón externo de que qué me va a pasar, sino qué me va a pasar dentro de mí, qué va a ocurrir dentro de mí y ese pasarme dentro de mí me lleva a accionar y a estudiar otra cosa, a envolverme en otra situación, porque rompió una cadena
de pensamientos, rompió una cadena de creencias que me estoy dando cuenta de que no era así, o sea, que esto no era tan así, o sea, que mamá y papá, o sea, que fui yo, o sea, que empiezas a caer con muchos temas muy de evolución. No siempre tiene que ser, digamos, que afuera y cómo lo soluciono, que a veces como que se toma Urano de que qué va a pasar y cómo mi vida se va a volver un 8. No, tocando el sol puede ser muy interno, muy dentro de la formación, de lo que está impidiendo que brilles, lo que está impidiendo ese muro, que está impidiendo que tu luz trascienda y llegue a un propósito. Mm. Y Javier, fíjate que cuando las cosas se hacen así desde los solares desde adentro, es como si tú te convirtieras en un rebelde. Es como si estuvieras en una total rebeldía con todo lo que normalmente hacías, ¿sí? Y que ahora ya tú dices, ¿y por qué tengo que hacer esto yo? ¿Sí? O sea, hágalo usted. Es como si me pusiera muy adolescente, ¿sabes? Como si adoleciera en estos momentos mientras Urano está pasando en aspecto con mi Sol. ¿Sí? Ahora, otra pregunta que nos hacen aquí en el chat es, ¿y qué pasa si tengo además allí a Urano y al nodo norte y bueno, o al nodo sur y no sé qué? ¿Sí? Entonces, fíjate que todos los planetas que están cerca del Sol, cuando en el momento del nacimiento, son ayudantes del pensamiento crítico, del proceso de individuación, ¿sí? No sé, un nodo norte, eh, el Sol y el nodo norte son ejecutores de destino, Sol Nodo Sur. Entonces, una de mis misiones es cerrar procesos de vida, cerrar temas familiares, ¿sí? Ser un poco el chivo expiatorio familiar, bueno, ¿sí? Pero tengo, no sé, Sol Venus, la belleza, el tacto, la delicadeza y el gusto y la diplomacia hacen parte de la expresión de mi individualidad. No sé, Mercurio, la inteligencia, la capacidad de negociación, la palabra. Bueno, y así cada planeta. Entonces, que llegue Urano a tocar y a hacer moñona a todos esos planetas, pues significa que voy a estar mucho más rebelde, que todas mis herramientas de vida se activan. Además, si tengo a Urano ahí, pues estoy en medio de la crisis de la mitad de la vida, en donde con mayor fuerza me está pidiendo una renovación, me está pidiendo darle la vuelta a la tortilla, si hasta ahora he sido em, disoluto, poco ordenado, muchas relaciones, no me centro en nada, ¿sí? Pues me muestra la otra cara de la moneda y digo, carambas, qué rico casarse, o sea, no sé, qué rico tener hogar, qué rico, ta, ta, ta. O viceversa, si hasta ahora he sido el juicioso, el que ha regido los 10 mandamientos divinamente, que soy el buen hijo de papá y mamá y el buen esposo, el buen padre y demás, de repente llega Urano y dice, ¿de verdad? Y así vas a llegar a los 84 a mirarte en el espejo diciendo, ¿fue el bueno del paseo? Entonces me muestra la otra cara de la moneda en donde empiezo a ser un poco más desordenado, eh, eh, a buscar cosas que de pronto no se me han perdido y a despertarme internamente y a sentir que la vida es otra cosa, no solamente ser el bueno del paseo, ¿sí? Es decir, acá no se trata de que si eres de izquierda te vas a volver de derecha o si eres de derecha te vas a volver de izquierda, no importa de lo que sea, lo que estamos haciendo es mira la otra cara de la moneda de las cosas. Movilizarse, tiene que haber una movilización, tiene que pasar algo. Urano en el Sol es importante, Juan, porque es lo que finalmente direcciona a que haya otra forma, porque si no se cambian esos hábitos, si no ocurre algo, muchas veces desde la estructura egoica no se va a cambiar. Desde la estructura egoica me quedo ahí, por el contrario, atornillado y entre menos mejor. En cambio, Urano es el que dice, si no rompemos y quitamos esta dinámica, aquí no va a haber evolución hasta tanto no se quite esto que ya hay. Entonces, siempre hay que verlo con ese propósito bueno, con ese propósito de que es una firme convicción de que ocurra. Ahora, también falta mencionar algo muy importante, Juan, acá y es la genialidad que puede salir. O sea, si tienes un contacto con Urano y Sol, préstale atención a las locuras que se te puedan ocurrir, porque en una de esas locuras está justamente el propósito de que le des forma y deje de ser una locura y pase a ser una herramienta que sirva en un colectivo, como las locuras del que se inventó la bombilla, como las locuras del que se inventó, imagínate la locura de inventarse que podía ser un artefacto parecido a un pájaro, ¿sí? Y tener la capacidad de desplazar, eso era una locura, en su momento era una locura.
y era Urano empujando esa conciencia, esa luz, esa esencia para que logre manifestar un algo. Entonces no subestimes las locuras porque en una de esas locuras, déjate qué tan lejos pueda llegar esa locura, pero el propósito es darle vida y que deje de ser locura y fantasía algo uraniano para, ¡fum!, si finalmente servir como propósito, así sea en tu vida y para los tuyos. Eso ya es mucho. ¿Sí? No tiene que tener un golpe de estadio y no tiene que ser pues el gran... No, puede ser, pero con que lo haga en tu propia vida, eso ya es demasiado. ¿Mm? Y Javier, Urano acaba de entrar en Géminis, está en el grado cero y se va a devolver. Se va a devolver, sí, se va a devolver. ¿Sí? Para entrar de lleno ya el próximo año. ¿M? ¿A qué voy con esto? A que apenas se está alistando el proceso. Lo que más los están sintiendo son los que cumplen años en los primeros días de Géminis, de Sagitario, de Virgo o de Piscis. En los primeros días es donde el Sol está en los grados primeros y ahí es donde está sintiendo ya su influencia. Eh, este planeta, como es tan lento, se va a demorar Urano 7 años en recorrer todo Géminis. ¿Sí? Durante 7 años va a estar caminando por algunos puntos hasta 3 veces. Ida, regresa, ida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto, tanto para las personas que tienen el sol a los principios de los signos como a los finales de los signos, esto es como cuando tú eres cosquilloso en los pies. Tú dices, a mí me da cosquillas en los pies y ya te tocan el talón y ¡ay! Saltas. Y no, cuidado, me tocas el pie. Pues eso pasa, ¿sí? Es decir, Urano, cuando ya esté en aspecto partil, es decir, en los mismos grados de tu Sol, es donde vamos a sentir mucho más su influencia, vamos a estar más rebeldes, más revolucionarios, más inspirados, más locos, con una necesidad de reconectarnos y volver a nuestro centro, no al centro de los otros, dejar de ser donas para convertirnos en un punto en el centro. ¿Sí? Y entonces, desde ya, los que tienen hasta el sol, incluso al final, ya empiezan a sentir la marea. ¿Sí? Lo que pasa es que puntualmente los niveles de ansiedad, de estrés, de necesidad de hacer algo con todos esos temas es cuando está partil. Pero desde mucho antes empezamos a tener sueños, visiones, necesidades de movimiento, de regenerar la vida. Ahora bien, los grandes cambios que requieren de pronto una inversión personal, social, familiar y todo, te recomiendo que los hagas hasta cuando ya el sol haya hecho su último toque. Porque si lo haces desde el primer toque, eh, pues vas a darte cuenta después que el cambio que hiciste como que, que no fue lo que se esperaba y entonces vas a terminar haciendo revolución de la revolución misma. ¿Sí? Mientras que si te das un tiempo, miras, observas el tránsito como va pasando. ¿Y a qué voy con mirar y observar? Es un tránsito muy lento. ¿Sí? Estamos hablando de que más o menos pues es todo un año en partil, ¿sí? Pero un año antes empieza a sentir y un año después deja consecuencias. Entonces, prácticamente hasta que el aspecto ya vaya por última vez a ese punto es cuando te recomiendo ahí sí, vende, cambia, divórciate, deja ese trabajo, bueno, todo lo que hace Urano normalmente. Pero antes de eso, aguántate y más bien observa, ¿sí? Observa qué está sucediendo, a qué me está invitando esto antes de tomar una decisión, porque como es una energía yang, Urano encima de Sol, Marte y de Júpiter puede llegar a ser muy explosivo, ¿sí? Entonces no me aguanto, no me tolero más esto, y entonces, pero date el permiso de analizarlo previamente antes de hacer una gran explosión, date el permiso de mirarlo, de darle tiempo al tiempo, ¿sí? Uy, Juan, yo creo que en esa, de todas las que hemos hablado, yo creo que esa es clave. Yo creo que esa la estábamos dejando ahí. Qué bueno que la agarraste porque es la sensación con el sol de que yo tengo que hacer ya, yo tengo que actuar ya, a lo uraniano. No, es que eso lo voy a solucionar, es ya, así sea lo que sea. Y ahí es donde también es el reto de saber gesticular esto, de saber digerir ese afán desmedido que incluso puede llevar a la persona 5, 6, 7 años ahí o meses, mucho tiempo, y justo le viene a entrar el afán, y además es un afán loco, un afán desesperado, un afán de que, bueno, haces eso y ¿cuál es lo próximo? No me importa, no me importa, pero lo voy a hacer. Como que, ok, pero
Es ese Urano que tocando el Sol también. Entonces, sirve para eso. Fíjense cómo la astrología sirve para eso. Si tú sabes que Urano está aspectando tu Sol en las líneas que dijimos al inicio del en vivo, empezamos con el Sol ahora, está siendo llamado a eso, a ser más paciente, a decir, ok, lo voy a hacer, pero me permito analizar, a ver qué pasa si acciono esto, cuál sería el 2, cuál sería el 3, porque esa sí es la energía de que más adelante se pueda comprender por qué y para qué hice esos cambios. Y no primero movilizar todo y después por qué fue que lo hice, ya ni me acuerdo. Y viene el conflicto de me enloquecí, la frase de lo que tú decías, cuando no se integra Urano y cuando no logro ir también al paso, me da la sensación de que, no sé, no fui dueño de mí, me enloquecí, me dio la locura, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es un transpersonal que viene a generar un cambio, tampoco es que nuestro libre albedrío quede totalmente quieto, ¿no? Nosotros también vamos a tener acción de cómo me voy a movilizar, por más Urano que sea, digamos que tampoco es que me saquen de aquí y me pongan acá porque sí. No, la vida también me va a decir, mira, está esto, ¿cómo vas, con qué afán vas a mover esta energía? Eso es Y, clave. y Javier, teniendo en cuenta, eh, es que, fíjate, cuando hablamos la vez pasada de la Luna y de Venus y demás, de todas formas son energías yin. Entonces soy más receptor, acá soy más activador. O sea, de mí es que viene el proceso, no tanto de los otros. Y como viene el proceso de mí, debemos tener presente el precio y las consecuencias de mi actuar. ¿Sí? O sea, robar fuego de los dioses, tener conciencia sobre algo, no significa entrar a un paraíso terrenal donde todo va a estar bonito y todos felices y gorditos. No, ¿sí? Ese tema es cuando tú accionas una energía yang, hay un antes y un después. Es decir, voy a ponerle un ejemplo en pareja. Cuando estamos en una pareja en energía yin, lo que tú quieras, mi amor, lo que tú digas, a dónde vamos, o sea, simbiosis total, para acá, para allá, y solo hasta que tenemos la primera pelea. No, es que yo no voy a hacer eso, porque eso va en contra mía, eso no, no, pero ¿cómo no? Entonces, tal, nos separamos. Entonces, la luna que antes era así, cóncavo y convexo, ¿sí? Ahora es en la cama así, convexo, convexo, ¿sí? Espalda contra espalda, ¿sí? Y esa separación, esa es la energía yang, esa es la energía marciana, solar y jupiteriana, que está diciendo, mi visión es distinta a la tuya. Qué interesante, porque entonces va a tener un precio. La relación se puede romper, ¿sí? Pero también va a tener una ganancia. Nos empezamos a respetar como individuos, no como una masa aforme, ¿sí? Entonces, de la misma forma pasa un Sol Urano. Estoy, como decían acá en el chat, estoy harta, estoy hasta el moño, decían acá, está hasta aquí, ya no más, ¿sí? Y entonces rompo con una situación, pero ten presente que ese actuar, ese accionar va a tener un costo, un precio que como adultos, y nosotros sabemos que somos adultos, cuando estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra voluntad y de nuestros actos. ¿Sí? O sea, pagar el precio con Urano es altísimo. Lo vemos en el mito, a Prometeo lo encadenan en el Cáucaso y un águila viene a comerse el hígado todos los días. O sea, el precio es, o sea, robaste el fuego, mira, mira lo que te atienes, ¿sí? Es decir, yo me doy cuenta que estoy muerto en vida en este hogar, en esta familia, que me tienen es de, como decíamos acá en Colombia, de cocheche, de marrano, de que haga usted, sí, Saturnino, sí, mi amor, lava la loza, sí, mi amor, o sea, sí, o sea, que me tienen, digamos, como del uso. Me doy cuenta, de repente llega Urano al Sol y dice, carambas, o sea, yo soy más que esto, ¿sí? Entonces, entonces actúo, digo, me tienen hasta aquí, me largo, me no sé qué. Bueno, eso tiene un precio, el precio de no vas a poder ver a tus hijos frecuentemente. El precio de vas a tener una enemiga porque sácale el mal genio a una mujer y verás que te encuentras con la mismísima Medea. Sí, sí, como en el mito de Jasón y los Argonautas, Medea, ¿sí? Entonces, es decir, cuando tú vas a ver el precio que pagas por tu individualidad es altísimo, pero ahí sí como dicen, vale la pena. Porque cómo te vas a morir en vida y cómo vas a dejar de ser tú
por sostener lo insostenible y por estar sosteniendo un status quo que supuestamente ni siquiera parte de ti, sino porque es el deber ser social, ¿sí? Ya. Entonces, claro que va a valer la pena el precio, claro que va a ser dolorosísimo, sin duda alguna, pero cada vez que estés en medio del dolor por el precio que estás pagando por tu proceso de individualidad, piensa que tú lo vales. O sea, tu centro, tu sol, vale eso y mucho más incluso, ¿sí? Es el valor, es también el retribuir y ver a nivel de espejo cuánto valgo. Pues mira todo eso que vales, mira cuánto es lo que vales que en esta casa o en esta relación o en este hogar o en este trabajo es impagable. Por eso ya llega a su fin, llega a su término para que busques realmente el propio valor de pensar un poco más allá y relacionarlo con la esencia o lo que me hace sentir valioso en la vida, a lo que nosotros también llamamos autoestima o la capacidad del mejor combustible, que es justamente eso, la mente. Mira cómo siempre desde todas las disciplinas se le ha llevado un punto de la mente, trabaja la mente, que habla todo lo que tenga que ver con superación personal, que habla todo lo que tenga que ver con valor propio, que habla todo lo que tenga que ver con riqueza o la capacidad de expresar el dinero, la economía, todo eso siempre lo está relacionando a la mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde Urano empieza a trabajar. Por eso es muy regente del sistema nervioso de valora eso que tienes, valora ese cerebro, valora el conocimiento, valora esto porque es lo que te va a representar finalmente un valor y una economía en el afuera, en una casa, en una persona, etcétera. Por eso siempre, casi siempre Urano en el Sol va a entrar por alguna creencia, de lo que sea, mamá, pareja, o sea, es inevitable que Urano no entre fisurando con el Sol, tiene que meterse, diría yo, a fuerzas, más que ser algo externo que está pasando y yo no sé qué tiene que ver esto conmigo, rarísimo, no, no, no es rarísimo. Tiene que meterse, tiene que conectar con un punto de creencia, de ahí que tenga que ver con el sistema nervioso, con la parte neuronal, con la parte de cómo yo le doy valor y me relaciono con eso. O sea, esa parte yo creo que es de las más que tú mencionas ahorita, genial porque por ahí va a totear más. Mm. Y como es en Géminis, hay algo muy importante ahí con Géminis y es despertar el valor de la palabra, del intercambio, de los acuerdos, de las negociaciones que podamos llegar a hacer. Eh, yo creo que es como reconocer que si cargo un malestar es porque no me doy el permiso de hablarlo y de llegar a acuerdos con esto que me tiene hasta aquí. Entonces, lo que hay que hacer es habla. En estos días, Javier, eh, en Instagram llega mucha vaina, ¿no? Y entonces está el tema, yo creo que más de uno lo hemos visto, ¿no? Están en el concierto de Coldplay, entonces allá están todos y de repente enfocan a la parejita que está lo más de bonita. Sí. Y que no eran, pues cada uno era el escape, era, sí, la pareja impropia, como decía Bill Clinton. Sí. Entonces, fíjate lo curioso. Tú te imaginas, uno puede decir, uy, qué tragedia, qué situación, pero también, ay, qué alivio. Salió esto ya a la luz. Es decir, las familias que están detrás sufriendo un secreto, los hijos que están viviendo un secreto, lo pesado que es estar cargando una situación, ¿sí? En cambio, listo, ya, esto es lo que hay, ¿sí? Entonces, o sea, es como pongámosle palabras y no, mi amor, ¿y por qué no quieres hoy? Ay, no, es que estoy cansadísimo. No, no, es que no quiero es porque ya estuve con mi amante. Entonces, sí, y todo es un secreto y todo es un misterio, ¿sí? A lo que voy con esto es que Urano en Géminis ayuda a poner en evidencia situaciones. Y como las ponen situaciones, entonces también puedo decir, fíjate, te voy a poner también otro ejemplo así bárbaro y social, ¿no? Muchos de los políticos que llevan mucho tiempo cargando todo esos dineros calientes, como dice, esos dineros oscuros y no sé qué, y que cuando ya, digamos, llegan a un veredicto y los meten o a la cárcel o algo, también es como,
qué alivio, ¿no? Ya no tengo que seguir sosteniendo esta vaina, estas mentiras, este tema como y hay mucha gente que entra a la cárcel y dice: "Fueron mis mejores momentos de vida", porque pude, hacer otras cosas y como que me desconecté ya de tratar de sostener cosas ahí absurdas, ¿sí? O sea, a lo que voy un poco es como Urano destapa una información Géminis, que puede llegar a ser que podamos ser más auténticos con nosotros, con nuestra historia de vida. Yo creo que sí, es lo que deja, lo que se muestra a la luz pública a través de una comunicación. Ese ejemplo que tú pones está muy, claro, muy mundial, que es lo que está ahorita en redes, en tendencia, sí lo vi. No entendía por qué hasta que me puse a mirar por qué sale tanto esto. Y empecé a mirarle como que, qué pasó acá o cuál es el tema, ¿no? Y claro, en la vida de cada uno de nosotros es generar ese punto de conexión para iluminar más y descansar. Por eso siempre lo que estamos diciendo, Juan, es de tener esa capacidad de descansar acerca de algo. Claro, se forma un revolcón. Creo que su esposa ya está haciendo preparativos de temas legales. Ayer me contaban justamente con el grupo, me decía alguien que creo que trabaja con la parte legal. Entonces, imagínate los Medea, temas de divorcio y todo eso, o sea, lo va a hacer con todo, no necesita asesoría. Ella conoce la ley, conoce cómo funciona el tema. Entonces, imagínate, es el punto de llegar a ese descanso, de decir, ya, se terminó y se avanzó, siempre con un propósito el mensaje más bonito que me encanta de Urano es ese, es el caos y qué hay después, porque, ok, estoy en caos en esto de mi vida, listo, tengo este caos, vamos a decirlo. ¿Qué sigue después de eso? No hay, es que no hay más, Juan. Después del caos, ¿qué más? Pues el orden, porque por defecto no hay más caos o doble caos o caos full HD. No, no lo hay. Ya, tocaste piso y después del piso, pues levantarse. Después del caos no hay otra alternativa de que las cosas se acomoden. O sea, es por biología. La biología nos lleva a eso. Entonces, al mismo tiempo, si tienes o en este momento alguno de los que está viendo este video lo va a ver, identifica ese caos y eso es una herramienta de trabajo para decir, bueno, ya de aquí para abajo no va más. Lo único que queda de esto es que se empiecen a armar, que se empiece a formar lo nuevo, para dónde me voy, si es un tema de hogar, de matrimonio, de trabajo, cómo me ubico, qué hago, mis valores, y es empezar como a hacer esos tentáculos, por eso también está en Géminis, que es la capacidad, en este caso, de tener opciones, ¿no? Que no es un signo cardinal ni fijo, sino mutable, permite eso de cómo voy a mutar todo esto y cómo me voy a dividir con este caos que se supone vino a dañar mi vida. Es verlo así, porque la otra opción es quedarse ahí, aplomarse unos buenos años generando cortisol y generando mil cosas que no van a funcionar. Y a la final vas a llegar al mismo punto de decir, bueno, arreglémoslo, después de 4 o 5 años, que no hay otra, y de todas las enfermedades que genera sostener el estrés durante tantos años, prolongado. ¿eh? Que eso es una de las cosas, es una bomba de cortisol todo el tiempo ahí, ¿sí? Peligrosísimo, inflama. Fíjate cómo en este momento ya hay una teoría médica que el exceso de cortisol hace que haya un mecanismo de defensa activo. Las defensas activas inflaman, ¿sí? Y la inflamación en extremo puede producir muchas patologías y entre ellas ya está detectado que la depresión hace parte de una inflamación cerebral, ¿sí? Entonces, ¿y qué hace todo ese proceso? Pues sostener lo insostenible y tener unos niveles de estrés activos todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo es de importante? Por eso llega Urano a romper y ya, suéltalo. Listo, que se arme la que listo. Y además, cuando se arme, recuerda que ese es el precio de tu individualidad. Siéntete orgulloso de pagar ese precio. O sea, ¿por qué podemos comprar un instrumento, algo carísimo, meterle años de trabajo a comprar, no sé, un carro, un coche, un algo, ¿sí? Y decimos, es caro, pero no importa, lo vale, no sé qué. Y no podemos pagar el precio de nuestra individualidad, ¿sí? Que es lo más vital, lo más esencial.
¿Cuál va a ser el precio de nuestra individualidad? El dolor de dejar la casa materna, por ejemplo. El dolor de dejar una relación tóxica, ¿sí? El dolor de dejar un trabajo que me tenía totalmente apagado, ¿sí? El dolor y el precio que tiene eso con la incertidumbre y qué voy a hacer ahora y todo este cuento. Y también poder decir, en esta inversión que estoy haciendo se va a despertar capacidades irreconocibles en mí, ¿sí? Entonces, es como darnos la oportunidad de no estar pagando un precio por sostener la muerte en vida, porque eso es lo que terminamos muchas veces haciendo, con una carga de estrés por estar sosteniendo lo insostenible. ¿No? Es ahí, yo le colocaría ahí, Juan, individualidad slash libertad. Mm. Individualidad, lo que dices tú, pagar esa parte de individualidad slash libertad, hasta dónde puedo llegar a ser libre dentro de este viaje llamado vida, dentro de este domo, hasta dónde puedo llegar a generar esa libertad y hasta dónde soy libre de hacer lo que quiero, que viene Urano tocando el sol justamente a eso, hasta dónde puedo llegar a tener libertad de lo que sea, en una relación, en un trabajo, libertad financiera, hasta dónde puedo llegar a ser libre de vivir este proceso llamado vida, hasta dónde puedo ser libre, ¿no? Porque si esto no se trabaja desde el punto de que dejo romper y que se fragmente y que se inicie esto, pasa lo contrario de la libertad, que es la esclavitud. Y lo que tú mencionabas también ahora. Entonces me siento esclavo y es que el mundo está terrible y es que ahora es más difícil y pelear con Urano nos va a ir mal. Pelearnos con Urano, no, ya, de entrada vamos a perder así tenga los tránsitos que tengas, la carta que tengas, pelearse contra eso, no, estamos ahí de visitantes y obviamente no va a pasar algo bueno de eso. Entonces creo que también el precio de la libertad es algo que pone a pensar mucho Urano en el Sol. Pues Javier, así que nos gastamos todo el programa en el sol, pero es que vale la pena porque el sol Sí, es, como les es digo, el los centro, LG. el eje. Entendiendo también a la dinámica solar, vamos a entender más fácil a Marte y a Júpiter. Para entender a Marte, fijémonos cómo el símbolo del Sol es un círculo con un punto en el centro, pero el de Marte es un círculo sin punto en el centro y que se dispara con una flecha que es fálica, ¿sí? Que es dinámica, activa. Marte representa el guardaespaldas de nuestra vida. Es algo así como, como tener una fuerza que dice, le dice al sol, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo te abro el campo. Saca su machete y empieza a abrir espacio en la jungla, ¿sí? Entonces es un defensor nato del sol, es un defensor de derechos solares, como tal es un guerrero. Él no sabe, él no tiene el punto en el centro, el punto lo tiene es el sol. Él lo que hace es la fuerza, el músculo, es Tarzán, el rey de la selva, que va de bejuco en bejuco gritándole a los animales, ¿sí? Es musculoso, activo, instintivo, primario, eh, y es una fuerza que nos abre a la vida, que rompe, como romper fuente. Nacemos de cabeza. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? O sea, eh, todos los inicios tienen que ver con Marte. Si yo no tengo un Marte activo, yo no arranco. Un Marte es como en un coche la primera, le metes la primera o le metes manejar y arrancas la fuerza, el vigor, donde se necesita más energía. Ya después que tomas velocidad, pues ya no, utilizas menos energía, va andando. Pero el arranque es romper una inercia. Romper la inercia requiere fuerza, vigor, valentía, coraje, dinamismo. Y no, cuando rompemos eso, no necesitamos razón, mente, no, necesitamos es la fuerza bruta. ¿Sí? Y eso, cuando llegue Urano a despertar esa fuerza bruta, es algo así, sobre todo para aquellas personas que les ha costado trabajar a su Marte, ¿sí? Que no, lo que quieran los otros, o sea, como siempre la paz, calladito, más juiciosito, ¿sí? Pues llega Urano a Marte y dice, ¿cuál calladito? ¿Cuál? O sea, es como si... y se ponen realmente muy agresivos. Y sobre todo si la persona ha sido muy pausada en su vida, un Urano-Marte hace que
la gente alrededor ni lo reconozca. Uy, ¿qué te está pasando? ¿Qué son esas respuestas? ¿Qué es esa violencia? ¿Sí? Y es necesario buscar, ojalá conscientemente, y como está en Géminis, seguramente sí se hará así, dónde desarrollar esa fuerza, esa energía. No sé, me meto a un gimnasio, a hacer un deporte, me meto a retos, algo que genere un reto y que necesite del coraje de mi fuerza, de mi corazón, ¿sí? Si no lo hago de esa forma, me va a atacar una serie de furia, de cólera, porque como Marte quiere romper algo, entonces la cólera y la furia es precisamente un Marte inverso, un Marte embotellado, un Marte reprimido que termina saltando al zarzo, como decimos acá, explota, generando, Yo sí conozco el refrán. Juan adornando el refrán. Los residuos orgánicos después del proceso digestivo tienen un... sí, generando una situación en donde no me aguanto más esto, ¿sí? No, no lo tolero más. Eso, digamos, la persona que tiene un Marte muy pausado y pasmado, ¿sí? Que normalmente si tú tienes un Marte en Géminis, es un Marte un poco coartado por la razón humana, por la normativa humana. O sea, un Marte en Géminis o en aire puede ser un poco Tarzán, que sería el rey de la jungla, en un restaurante de Londres comiendo fruta con tenedor chiquito y encorbatado y con la vena que se le sale y el músculo que le rompe el brazo de la camisa y, sí, y controlado, controlado todo el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, llega Urano y dice, ¿cuál control? Yo soy Tarzán y a ver, yo grito y pongo un manotazo en la mesa cuando hay que ponerlo y demás. Entonces, sobre todo si está pausado ese Marte, se vuelve muy violento, ¿sí? Si ya es violento por su naturaleza, empiezo a tomar conciencia de dirigir esto. O sea, siempre piensen que Urano muestra la otra cara de la situación. Entonces empiezo a ver que vale más la pena negociar que la fuerza. Me puedo volver un poco más ateniense, más racional, ¿sí? Pero si hasta ahora no, y como si estás metido en estos mundos esotéricos, tranquilos, donde todos somos seres de luz, amorosos, donde estamos negando siempre lo marciano, es que ni cuchillo tengo en mi mesa porque soy vegetariano, o sea, yo nada de fálicos, nada, todo es paz, todo es amor, pues llega Urano, Marte y, a ver, ¿lo vas a aprender a reconocer o no? O sea, sí, vas a empezar a generar esta defensa, porque lo peligroso de un Marte cuando está encasillado es que en lugar de explotar, implota. Entonces ahí tenemos las enfermedades autoinmunes. El enemigo soy yo por pensar así, por ser individual, por sí, dele cuchillo hacia adentro. ¿Sí? Entonces, Urano, Marte, date el permiso de explotar. Encuentra explosiones controladas. Bien, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, puede llegar a generar la rebeldía con Marte, son los guerrilleros, por ejemplo, o es donde existe atentados terroristas o donde existen situaciones dramáticas de vida o muerte porque una sociedad está cansadísima y como no es frontal, con Urano entonces despierta algo, algo en el submundo, ¿sí? Entonces no sé, hago este atentado terrorista para que se den cuenta. ¿En serio es la forma? ¿En serio tú crees que esa es la forma? O sea, por qué no se habla de frente? No, es que no se ha podido de ninguna forma. Pues con Géminis vamos a encontrar las maneras de comunicar el mensaje, sin necesidad de que sea un atentado, de que sea algo tan dramático y tan complejo, ¿no? Yo creo, Juan, que Marte también ahora en Géminis, quizás son que Urano está pasando por Géminis, son los momentos donde un llamado a cómo aprendo a comunicar. ¿Cómo aprendo a comunicar? ¿Cómo genero unos puentes de comunicación donde mi Marte pueda expresarse? Porque si no, esa combinación Urano-Marte, ya sea oposición, conjunción, cuadratura, en todas las que hemos nombrado, pues va a tener la tendencia más a reaccionar que a tener la capacidad de accionar. Es como que primero voy a sentir que reacciono y si era así o no.
Es que no me dejaste ni explicar, no me dejaste ni, y ya salió esa energía de Marte. Entonces, la mejor forma, claro, también hay que decirlo que no son tránsitos fáciles, o sea, tener a Urano, tener a Marte en este tema, no es algo de que, enséñamelo y yo lo manejo, dime dónde firmo. No, es un tema muy volcánico, son dos planetas que siempre que se unen, de hecho, en astrología mundana, además, se deja ver en los cielos, en los aviones, se deja ver en los accidentes, en las explosiones. O sea, es una combinación fuerte, no es algo que sea como tan fácil. Por eso son 7 años donde qué mejor manera de hacerlo a través de buscar herramientas uranianas, tecnológicas, inteligencias artificiales, inteligencias emocionales, inteligencias neurológicas, ahora otra manera, para poder darle herramientas, encasillar a mi Marte y darle ese canal, porque a Marte no se detiene, su esencia es explosiva, su esencia es ser Marte, es ser fuerte, o sea, Marte, si Marte lo pudiéramos controlar a ese punto, pues entonces también el nacimiento no tendría ese punto de dolor. Hay dolor, aunque haya la anestesia, aunque esté programado el parto, aunque hay un punto donde se rasga. Así la persona no sienta, diga, imaginemos un parto para comprender esta energía también de Marte, así sea todo programado y la mamá esté anestesiada y estén cortando con el bisturí. En el momento no va a doler, pero ¿y después? O sea, Marte dice, no, aquí tiene que sentirse que está pasando algo. Aquí es la existencia de fuerza, de energía, dejar una huella, dejar un accionar de que se existe, se tiene que quedar y después va a doler la cicatriz, va a doler esto, que viene contenido con el desplazamiento energético de la energía Yang, de la energía que se puede dar. Ahora, la mejor manera en Géminis también eso es darle forma de cómo empiezo a comunicar y cómo empiezo a sacar ese Marte. Antes, no tanto muchas veces por el otro, sino más por nosotros. No es tanto por el otro de lo que podamos llegar a hacer, que sí, en segunda parte, pero siempre, si ustedes se fijan, con Juan creo que hemos sido siempre muy, muy recalcativos porque de la psicología se lleva todo al yo, al yo, al yo. O sea, lo otro importa, pero es secundario y siempre va a ser el reflejo y el rebote. Entonces siempre se lleva a la esencia de, no es tanto por el otro, sino por nosotros mismos, de después cómo me voy a sentir, después cómo me voy a sentir con esta culpa, con esta ira de haber dicho o de haberle hecho esto a esta persona y después cómo me voy a sentir. Mejor lo voy acomodando de una manera distinta a través de la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque un Marte en Géminis siempre va a buscar la forma eh, de herir a través del, sé que le voy a decir esto que le duele. Entonces, si le digo esto, Marte dice, yo sé, es el dedo, ¿no? Que señala de una manera, entonces yo sé dónde le duele, entonces como sé que no le gusta, ahora con Urano en Marte puede explotar dos, tres palabras, cuatro palabras y sé que con eso irrito la estabilidad del otro, sé que puedo herir a través de eso o de la ignorancia a través de algo, se vuelve muy lesivo que parece que estoy dañando al otro y que parece que estoy haciéndole algo al otro, pero a la final Marte dice, te va a doler porque tú lo estás accionando también desde tu interno, desde lo tuyo. Yo creo que aquí es una violencia, sí. Tampoco vamos a disfrazar porque Urano, Marte genera un punto de violencia. El punto es cómo empiezo a ser dueño para que esa violencia me deje una energía en la que yo pueda ser constructivo y lacerar lo menos posible. Porque Marte es el roce, Marte es el tema donde puede pasar, se puede tocar, por eso la persona, ay, se tocó. Estamos en el metro, todos haciendo fila y se abrieron las puertas del metro. Me pasaba mucho en México y a ver qué va, agarro, pero tengo que usar a Marte porque si no hago Marte y si no me meto y si no rozo a otros y si no nos rozamos entre todos, no entramos al metro. Y en ese roce, alguien puede rozar más que el otro y el Marte del uno se exacerba más del otro. Entonces con Marte a veces, aunque queramos tener como esa parte controlada, Marte nos lleva a que exista el roce, a que exista la fricción, a que exista el tema problema, ¿no? A que aquí va a haber esto, aquí va a saltar esta parte. Mm. No, me encanta ese ejemplo del roce, está buenísimo. La fricción. Ah, sí, 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 sí. Mira, despertar también a Marte.
Urano despertando a Marte se despierta tu hemoglobina, el rojo de tu sangre. Sí, es decir, la pasión, la intensidad, em, las ganas de hacer, de movilizar. Eh, por eso también toda la libido tiene que ver mucho con Marte. ¿Sí? Entonces, si hasta ahora has dicho la sexualidad, no, eso no sirve para nada. O sea, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Cómo le ocurre? Yo hice votos de castidad desde que me metí a estudiar astrología. Sí, no sé. Sí. O desde que soy un ser de luz y hago meditación profunda, y no sé qué, ¿sí? Y llega Urano, Marte y es como me acuerdo que soy un mamífero y que hay también instintos y necesidades sexuales y que de alguna manera necesita ser reconocida esa parte de mi existencia. Eh, y para sexo no se necesita tener pareja, o sea, eso no, sí. Se necesita reconocer la importancia de la sexualidad en mi cuerpo y en mi ser. Y tocar Urano-Marte es eso. Fíjate, es distinto a tocar Urano-Venus, que es despertar más el erotismo, la sensualidad y el llamado al otro, ¿sí? El llamado Urano-Marte es qué tan conquistador soy, eh, y qué tan, cómo puedo llegar a buscar a quien me gusta y cómo puedo llegar a cautivar y a llamar y a hacer y a movilizar, a rozar, como tú lo dices, ¿no? Y fíjate que cuando uno empieza a enamorarse y todo, ay, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? O sea, es Marte intentando salirse con la suya, decir, camine, o sea, hay una, una canción de Bacilos de compadre, hágale, o sea, la canción es, deje de pensar tanto y sáquela a bailar, y ya, es que si usted no lo hace, lo hago yo, dice el de la canción, ¿sí? Que es algo así como que me gusta tanto esta persona y le doy tantas vueltas, es como teniendo a Marte, es como si tuviera a mis perros, a mis demonios, no, no los voy a dejar salir porque ustedes son peligrosos, ¿sí? Pero es la necesidad de sal, conquista, di, el no ya lo tienes, ¿qué importa? O sea, muévete, movilízate. Mira también cómo Marte pasa a ser regente de dos casas importantes. Marte lo encontramos como regencia de Aries en la casa uno, haciendo un protagonismo importante a través del yo, a través de la estructura, a través de la fuerza, de aquí estoy, de me impongo, de yo soy, de que es importante ir directo hacia la vida con una flecha y un plan y un conquiste. Pero al mismo tiempo Marte también se ubica como regente en la casa 8 de Escorpio en compañía de Plutón, donde se encuentra esa esencia, ese fervor, esa parte lujuriosa, donde también encontramos ese fetiche, porque Marte también es el que acciona a través de la casa 8 y dice, esto está oculto porque es íntimo, casa 8, Escorpio, donde no lo hago públicamente con otras personas, pero que hace parte de la biología y hace parte de la fuerza que mueve el corazón, que mueve la sangre, que mueve el sistema, que mueve todo. Es lo que desplaza también los movimientos, es lo que se encarga de la acción en general. Marte es súper importante en nuestra vida y como tú dices, cuando entra Urano a un Marte y nosotros no hemos trabajado Marte, porque estamos hablando de un Marte en la carta natal o un Marte en la representación de la astrología, y que Urano va a estar accionando de manera conjunción, bueno, como se manifieste o como Urano, como quiera que Urano esté tocando tu Marte, es tocarlo. Ya que si benéfico o no, digamos que eso es otro libro, pero que lo está tocando. Una de las primeras cosas que pide es cómo sientes, cómo es cómo sientes tú, cómo conquistas, cómo llegas. Por eso es esa flecha, es ese falo eréctil, es esa parte que está ahí con sangre y claramente la erección se hace a través de la parte sanguínea del movimiento y es esa fuerza directo que tiene un propósito de llegar, un propósito de conquistar, de llegar a ser, de decir esta es la cima. O cuando un atleta va corriendo y levanta la mano y dice meta, llegué, es llegar. Es llegar en todo el sentido de la palabra de como ustedes lo puedan representar en el ámbito de su conciencia en este momento. Llegar en general y llegar y sentir esa expresión de llegué a mi meta, llegué a cumplir mi carrera, no lo veamos solamente en, sino que aquí necesitamos tener ese Marte de llegué y conquisté esta carrera, conquisté esto que quería, estoy en esta relación, estoy acá, llegué a ese clímax, llegué a este momento de, y tratar de frenar estas energías. Y si de pronto en Géminis o tienes un Marte que venía muy quieto, un Marte que venía muy castrado, pues aquí es donde
pasa la otra polaridad donde sacas y dices, y de ahí la importancia de que siempre no es sano reprimir la energía de Marte, que ahora también de algunos, no es todos, porque ya 2025 afortunadamente ya estamos en un nivel de conciencia distinto, pero a veces se ven algunas propagandas o se ven algunos temas o algunas personas que promulgan mucho y se confunde la espiritualidad con el tema de llegar, con el tema sexual, con el tema de esa parte de fuego que digo, pero ¿en qué momento están rompiendo dos cosas? O sea, ¿cómo vamos a romper dos cosas? ¿Cómo vamos a ignorar a Marte y cómo llegamos acá? O sea, ¿cómo estamos sentados aquí tú y yo, Juan, hablando? O sea, ¿cómo vamos ahora en este momento de las alturas, siendo que el ducto fue por ahí, siendo que o sea, venimos de ahí, ahora neguemos de dónde venimos? Mm. Porque le vamos a dar un tinte de que eso es, que eso es espiritualidad y que si lo haces y que si lo retienes te vuelves más inteligente y que si esto tal cosa, pues entonces, si eso fuera más espiritualidad, las iglesias estarían súper iluminadas. O sea, es como entrar en un punto que a veces lo que decíamos, ¿no? La tendencia desde el punto de vista psicológico y de lo que se estudia es de negar lo que es evidente, lo que a veces no necesita ni siquiera estudio, sino que con el solo sentido común ya te das cuenta que hace parte de la biología, hace parte de la aceptación y por el contrario es de cómo lo integro. No es de no hacer y no es que si no lo hago entonces soy más santo. Sería genial. Y sería una respuesta supremamente fácil. Imagínate negar la energía sexual y nos volvemos más espirituales. Hagamos todos la fila. Y eso sería súper fácil que fuera de esa manera. No, es por el contrario. ¿Cómo integro todo? Porque es energía, es combustible, es el sentir, es lo que lo que nos hace. O sea, si miramos alrededor, no hay un animal, o sea, los animales también lo hacen. Es la flora y la fauna, es todo lo que estamos. Entonces, negar eso es ir en contracorriente porque va a estallar. Y por lo general con Urano-Marte cuando estalla y la persona lo tiene reprimido, estalla de una manera muy rebelde, de una manera muy explosiva, donde no solamente te haces daño, sino que también le haces daño a otras personas, bien sea con agresión, con golpes, con estallé, esa famosa palabra cuando la persona dice, no sé qué me pasó y yo estallé y empecé a darle puños y rompí el televisor y rompí esto me volví loco, claro, Urano, Marte, pero porque no ha sabido, no ha trabajado esa energía marcial que pide salir, que pide manifestarse, ¿no? Ah, genial. Bueno, ahí con nuestra luna en Escorpio nos podríamos quedar en Marte hablando cuentos. Pero para terminar nuestro programa de hoy, hablemos de Júpiter, que es el último de las energías yang masculinas, que tiene que ver con el sentido de vida y la dirección. Júpiter, bueno, no, yo a Marte lo hablé, el Sol lo iniciaste tú, te toca, querido Júpiter. Cuéntanos, Júpiter. Javier Aragón, ¿qué opinas? Júpiter, bueno, está Júpiter, Urano haciendo un tránsito a Júpiter y tocando. Wow, esto es bellísimo. Primero es muy bello, es muy amplio y por lo general conecta mucho. Esto sí cambia la dirección total, pero mucho también, Juan, en carreras. Yo lo he visto más en que nos da esa oportunidad de, cuando digo carreras, no solamente me refiero al tema profesional, sino en qué carrera estás tú. ¿En qué carrera, cuál es tu carrera? En el sentido de vida, no de, que si soy ingeniero, si soy astrólogo, psicólogo, sino, ¿en qué carrera vas? Voy tras esta carrera, este es mi foco, esta es mi filosofía de vida, esta es la manera en la que yo me he venido construyendo y yo siento que esto es coherente con mis principios y es coherente con lo que he venido haciendo a través de mi infancia y llega Urano tocando ese Júpiter que le da, porque esta combinación es muy positiva. Júpiter de por sí es un planeta muy amplio. Júpiter es un planeta que resiste mucho. A Júpiter le encanta mucho esa presencia de Urano porque es lo social. Júpiter también tiende a abrirnos. Sin que esté Urano, ya Júpiter está haciendo una capacidad de duplicar, una capacidad de ampliar todo aquello que se relaciona con nuestro propósito de vida evolutivo, en un sentido también de pensamiento, en un sentido de tener y que encontrarle gusto a la vida. Por eso Júpiter, se habla mucho de la abundancia, pero la primera abundancia que nos muestra Júpiter en la vida es la felicidad, sonreír. Cuando tú ves un niño sonriendo así que se ríe y no sabemos ni de qué se ríe, si del papá de las monerías, a veces crees tú que les estás haciendo jueguitos y el niño está muerto de la risa y a lo mejor lo que le da risa es tu pelo
o tu ceja o el hecho de que no tenga pelo, ya lo está haciendo reír. Y yo creo que es lo que le estoy diciendo que le gusta. ¿A qué voy con esto? La genialidad y la capacidad de poder ser felices sin que haya una representación física o externa que lo estimule. Entonces Júpiter se encarga de esa grandeza de adentro hacia afuera y llega a semejante Urano que también tiene un propósito muy masculino, que también tiene un propósito de conectar con un colectivo y de llevar toda esa energía que tú tienes a una escala mucho más masiva. Entonces aquí se une la crema y la nata, o sea, aquí es parte logra conectar el mejor amigo y la mejor fuerza para poder hacer cosas. Si tú tienes un tránsito de Urano aspectando Júpiter en conjunción, en cuadratura, lo primero que tienes que saber es que estás en un momento de tu vida maravilloso y que no se le da a todo el mundo, porque esa es otra, Juan. Depende del tránsito de Urano, pocas personas van a tener esto. Urano es muy lento, entonces, sea la edad que tengas, 20, 30, 40, cualquiera que sea tu septenio, cualquiera que sea el septenio que estés viviendo, lo primero que debes ser consciente es que estás en un momento excepcional de la vida donde es como el universo diciéndote, mire, hay todo esto. ¿Qué vas a hacer con todo esto que tienes? ¿Qué vas a hacer con toda esta grandeza? ¿Qué vas a hacer con todo lo que puedes llegar a crear? Porque evidentemente va a ser algo muy grande y muy reconocido. Son tránsitos que, pues que a lo mucho se tienen una vez en la vida, dos veces, dependiendo cómo lo tenga la persona, ¿no? Siento que es un momento amplio, muy amplio, grande ahí. Sí, sí, Javier, porque, bueno, lo que toca a Urano lo despierta. Despertar a Júpiter es precioso porque es despertar algo que nos da sentido de vida, dirección, como bien decías, esa carrera, ¿no? Ese propósito, esa vocación que surge de la vida. Fíjate que no hay nada más complejo que vivir sin sentido. Bueno, Estar desconectado de para qué es que estoy haciendo todo esto en mi vida, ¿sí? Eso genera una angustia existencial enorme. Tener a Júpiter apagado en nuestra vida es tener apagada la gracia de la vida, el valor que tiene la vida. Eh, es, 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 es una desconexión con el cielo, con la vida, con el todo. Entonces que llegue Urano y despierte a Júpiter es como me doy cuenta que lo que he venido haciendo cobra sentido, cobra dirección. Ya entiendo para qué estudié esto, ya entiendo por qué tuve esta vivencia en mi vida, ya entiendo por qué la dificultad en mi infancia en estos aspectos. Entonces, es como si puedo hilar el rompecabezas. Y una vez hilado, me pongo en dirección. Se activa el direccionamiento de mi vida, la meta, el propósito. ¿Cuál es el peligro cuando se activa Júpiter? Fíjate que eh, Júpiter es el regente de Sagitario, es el que viene después de Escorpio. Es el tránsito natural después de haber vivido una situación compleja, dramática, difícil, un duelo, una pérdida. Algo que se acaba necesita después el renacimiento. Ese renacimiento está simbolizado por Sagitario y por Júpiter. El problema de estos renacimientos es que, por ejemplo, después de que perdí a mi mamá, perdí a mi papá, pasó una cosa y la otra, apareció, no sé, oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces me agarré de eso y me dio una tabla de salvación, me dio sentido, me dio propósito. Y como me dio propósito después de haber pasado por un drama tan complejo en mi vida, creo que todo el mundo debería hacer eso. Y entonces me puedo volver un adoctrinador, ¿sí? De, miren todos, esto es lo que tenemos que hacer, oración fuerte al Espíritu Santo, vengan por acá, pues, ¿sí? Y entonces me vuelvo un fanático del proceso, ¿sí? Entonces es el despertar de la energía que a mí me salvó y creo que tiene que ser la que salve a todo el mundo, porque creo que es la verdad con mayúscula, la gran verdad, ¿sí? Entonces, eso también puede llegar a producir un Urano-Júpiter. Creerme poseedor, porque a mí me sirvió, de que eso le va a servir a todo el mundo y tratar de llevar a todo el mundo a ello. ¿Sí? Ese es uno de los riesgos que se corre con Urano-Júpiter. Pero en realidad, el mayor beneficio es
la identificación de que por fin puedo encontrar una salida al drama de mi vida. Por fin puedo encontrarle un norte, una dirección. Y de pronto esto va acompañado de encontrar una nueva religión o de un nuevo o una nueva filosofía de vida o unos nuevos estudios que me permiten ir más allá de los límites que hasta ahora la biología me había traído. Entonces es un proceso precioso, no sé, entro a estudiar una carrera universitaria y de repente eso me abre un panorama y veo unas investigaciones y veo unas cosas que digo, qué belleza la vida, ¿sí? O de repente era cristiano y me pasé al budismo y encontré que en el budismo hay tanto sentido en lo que venía haciendo como cristiano, en donde había perdido la mística y la conexión, los rituales habían ya perdido y que con el budismo los vuelvo a reencontrar. O salí del budismo y me metí o me volví bien ateo, porque ya definitivamente no creo nada, pero con ese ateísmo terminé siendo una mejor persona, porque me volví solo en presente sin creer que había una mente superior, sino que solamente lo que hay aquí y por eso me hace ser más presente y entregarme más de corazón a las personas y todo que me rodean. Es decir, a lo que voy con esto es que con Urano-Júpiter se despierta una necesidad de volver a creer en la vida, a creer en algo, volver a tener fe y esperanza y volver a reconectarme con el sentido que ha tenido mi vida. Y los eventos que he vivido dramáticos cobran sentido y dirección. Y actuar con dirección es lo que decía Víctor Frank, lo que nos permite superar cualquier prueba. Víctor Frank, con la creación de la logoterapia, estando él en un campo de concentración, se dio cuenta de que los que fallecían y perecían y se enfermaban más eran los que perdían propósito y dirección. Él, sin embargo, conservó ese propósito porque dijo, yo tengo que salir a contarle al mundo esto. Y con todo y que le quitaron dónde escribir, empezó a memorizar lo que iba a escribir, el libro que iba a hacer. Y cuando salió y estuvo en libertad y pudo generar el libro, se dio cuenta que eso fue lo que lo sostuvo en tantas noches de frío, de hambre, de penurias completamente. Eso es el reencuentro con Júpiter, el sentido que me permite superar lo que sea, cualquier situación, cualquier dolor, cualquier cosa absurda, lo puedo superar porque tengo un propósito y una dirección. Entonces, Urano despertando de ese punto es bellísimo. Es también un golpe de suerte, de genialidad también. Suerte, genialidad. Me gustó esa parte donde tú dices de darle sentido, de descubrir algo, llevar a cabo un proyecto, redireccionar y darme cuenta que lo que he venido haciendo, o en la religión que estaba, o en el credo, en la parte de filosofía que tenía, no fue tiempo perdido. Porque también se puede sentir mucho con Urano de que, yo 10 años metido en eso y mira todo esto que vi. A veces yo creo que a ti también te ha pasado, nosotros que enseñamos astrología, donde encuentras personas que llegan así a la astrología y dices, no, es que 10 años metido acá y ahora sí encontré y cómo me lamento de haber, esto debía haberlo sabido 10 años atrás, 20 años atrás y no haber estado allá en esa religión o no haber estado de donde vengo. No, esta parte, y siempre lo decimos, es constructivo, es parte del proceso, o sea, no rompas ahí, sino date permiso y agarra esa sustancia, únela y concaténala con lo nuevo que vas a aprender, porque no es tanto que lo que ya sepas o de la dogma, de la religión, de donde vengas, no funcione. Por el contrario, en tu proceso es así, en tu proceso tiene toda la validez. Entonces, si estás viviendo este momento Urano en conjunción con Júpiter, no sienta que, no percibas como que perdí el tiempo por allá y ahora sí encontré esta herramienta y como que lástima, no lo veas como lástima, por el contrario, une esa información, destílala con Urano, filtrala, renuévala, destila esos conceptos a tu propio proceso y únelos a lo nuevo uraniano, astrológico, que de pronto la vida te está mostrando y diciendo, mira, por aquí también hay un paso importante, esto es lo que no se ha visto porque, ¿qué pasa con Urano? Urano, por eso es que llama mucho la atención el tema astrológico, por eso es que la astrología gusta tanto, porque Urano nos pone y nos revela y dice, esto siempre ha estado. Y da la sensación de que es como lo nuevo. Fíjate, Juan,
como también en nuestra misión de vida recordar que esto no es nuevo. O sea, la astrología no inició en el 2020, no inició en pandemia. Esto no que a veces las personas, ay, la astrología, esto nuevo me está gustando. No, esto es viejísimo. Entonces llega Urano a decir, siempre hemos estado. Lo que pasa es que no lo veías o no se tenía el nivel de conciencia, no se había llegado a ese nivel de conciencia y se necesitaba pasar por Júpiter, por otros dogmas, necesitabas atravesar por otros libros, necesitabas atravesar otros caminos para llegar a esto uraniano, a esto novedoso, pero porque siempre ha estado. El que no lo había visto o el que no estaba preparado eres tú, pero llega ese Urano, ese maestro, a decirte, ya estás listo para verlo mucho más allá de. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué ponen la astrología como eso grande y así? Porque la astrología sigue evolucionando, seguimos abiertos, no sabemos, ni Juan ni yo aquí sentados sabemos mañana qué otro planeta aparezca. No sabemos cuántos planetas más hay. Lo que sí sabemos es que a medida que vamos evolucionando, sigue apareciendo más partículas, más constelaciones, más información. Entonces, Urano deja en evidencia que es infinito, el universo es infinito, hablar de la astrología es infinita. Entonces, siempre la debemos colocar como eso. Cuando creíamos que eran tres, cuatro planetas, después creíamos que eran siete, muchísimos años se basó en que era siete, ahora aparecen otros planetas. ¿Qué nos hace pensar que en 5 años, por ejemplo, en el 2030, no se incorpore y se sepa otro planeta que ahí ha estado toda la vida, pero nosotros no lo hemos visto, no lo hemos descubierto todavía? Entonces, como todos estamos dentro de ese proceso de descubrir cada vez más, y es honrar que a veces sí, hay mentes, hay sistemas nerviosos, que eso es lo que viene a contarnos Urano, hay sistemas nerviosos que les pertenece o les corresponde por dinastía conectar más rápido con la información astrológica. A lo mejor tu sistema nervioso, dentro del proceso tuyo, que es tan válido como el de cualquiera de los demás, necesitaba pasar por otros libros, por otras doctrinas, y eso hace parte de para que lo puedas comprender y analizar. Yo creo que lo peor que se puede hacer con un Urano pasando en Júpiter es sentir que lo que viví no tiene sentido y perdí el tiempo, porque no le vas a encontrar la suficiente sustancia a lo nuevo que la vida te va a mostrar, a lo nuevo que Urano te va a despertar. Me encanta eso que acabas de decir. Yo creo que con Urano siempre necesitamos recoger de dónde vienen las cosas. Es muy importante recogernos y eso lo vamos a ver de pronto en nuestro otro capítulo, el próximo domingo, cuando hablemos de Saturno, que ahí es donde sí se va a ver precisamente mucho más este tema de recogernos, porque a veces creemos, ah, no, yo como fui a estudiar ingeniería, eso no, yo no, ni vuelvo a tocar la ingeniería, ahora soy psicólogo. No, es que una y la otra hacen parte de tu tejido, ¿sí? Eh, pues Javier, qué recorrido tan interesante el que hicimos con estas energías masculinas, Yang, con Sol, Marte y Júpiter. Sin duda, yo creo que se puede hacer todo un programa solo de Sol, solo de Marte, solo de Júpiter. Hay tanto que decir, pero estas imágenes que proponemos y que amorosamente nos levantamos un domingo de madrugada para poner sobre la mesa de la conciencia, lo que buscan es que cada uno se inspire y llegue a sus conclusiones personales. Y que no nos quedemos acá hablando nosotros, sino que esto genere una semilla en cada uno de ustedes y se cuestione, sobre todo si van a tener este aspecto en sus cartas natales. Si tienen a Sol, Marte y Júpiter en los signos de Géminis, de Virgo, de Piscis o de Sagitario, pues es una información que seguramente va a tener mucha mayor resonancia para ti y que está en el ambiente tuyo ya, en tu campo, en ese campo de la existencia donde ya empieza a mostrarse algún intercambio allí. Juan, qué bello eso que dijiste. Me tocaste, me llegó esa parte de generar una semilla. Me enternece ese comentario. Qué rico, porque de eso se trata. Y sí, lo hacemos y nos levantamos los domingos, primero motivados, con gusto, con ganas de compartir en la mesa, de hacerlo. Y bueno, ustedes ya lo saben, ya lo dijo el grande de la astrología, que esto sirva para generar esa semilla en cada uno de nosotros, de lo que es de nuestra vida, de sacar nuestras propias conclusiones y somos esa de pronto esa excusa, ¿no? No tanto para
no que se quede como lo está diciendo Juan, Javier y Juan lo dijeron, no, sino también ustedes utilicen esa energía de decir, bueno, cómo yo me vuelvo intérprete y empiezo también a destilar y a filtrar mi propia carta y que me genere una sustancia de rico. Pues un programa maravilloso, Juan. Un domingo muy especial, muy agradecido contigo, con la vida. Y eso de la semilla está muy lindo eso. Generar un punto de semilla para que nazca esa astrología dentro de cada uno de nosotros y ya no la veamos más como algo que está lejos o algo que está ahí, sino creo que se ha hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen trabajo como humanidad para llegar a este punto y no lo merecemos y nos merecemos ir mucho más profundo, nos merecemos otra calidad de vida, nos merecemos otro mundo, creo que nos merecemos otras vidas, otras cosas nuevas. Y siento mucho que Urano en Géminis va a traer esas nuevas rutas, esas nuevas alternativas que nos permitan llegar aún más lejos, nuevas herramientas a la final. Pues qué delicia, Juan. Nos vemos también a la audiencia. Muchas gracias a todas las personas. Yo creo que nos vemos el otro domingo. Vamos a ver si la logramos el otro domingo yo creo que lo que sigue es entonces Saturno y los transpersonales. Bueno, yo diría que Saturno y Quirón. Saturno y Quirón, los retornos de Urano, es decir, los aspectos de Urano a Urano natal, y Plutón. Vamos a ver si de pronto alcanzamos los cuatro, o de pronto solo hacemos Saturno y Quirón, ya miramos. Bueno. Queda lo fácil, queda lo fácil. Ah, y nodos también, que yo creo que hay que darle una participación a los nodos. Pues Bueno, hay Javier, material ahí para harto. ahí para harto. Feliz 20 de julio, querido colombiano, querido Mira, paisano. paisano también 20 de julio, Juan. Aprovecha las fiestas y las fiestas y los momentos de allá del 20 de julio. ¿Cómo amaneció Bogotá? ¿Más tranquilo? ¿Está tranquilito? Hoy van a ¿Cómo lo hacer ves? desfile, hoy van a hacer desfile aquí por la avenida Boyacá, aquí en Bogotá. Y bueno, ya veremos los aviones pasando y todo esto que hacen en los desfiles del Día de la Independencia. Pues mira, a honrar el día. Qué bonito, Juan. Pásala rico que estás allá. Un Un gran abrazote y abrazo. nos vemos el próximo domingo. Gracias a toda Gracias a nuestra todos. audiencia por madrugar con nosotros hoy domingo. Preciosos. Valoramos esa mirada apreciativa que siempre nos dan. Sí, mucho corazón también, ¿no, Juan? Estar aquí una hora con nosotros, hora y media, pues siempre es de mucho valor. Gracias también.